¿Y qué noche es esa? Es la solemne vigilia pascual, centro y meta de nuestra liturgia. Palabras iluminadas de Carlos Manuel Rodríguez. El sábado santo, cerca de la medianoche, la iglesia celebra la vigilia pascual. Aquí en su abadía de Humacao, los monjes benedictinos comienzan esta ceremonia con la bendición del fuego y del cirio pascual. El fuego simboliza la virtud de Cristo, que supera la oscuridad del pecado. El cirio pascual representa al Cristo crucificado y resucitado, que nos transmite su luz liberadora. Del cirio, los creyentes encienden sus velas. Luego, caminan en procesión para gozar del canto del pregón pascual, el Exultet. Luz de Cristo. Exulten las jerarquías del Este pregón rinde alabanzas a Jesucristo. y el pecado antiguo del hombre agotado, el pecado antiguo del hombre agotado. Al terminar este canto, los fieles se dirigen a la capilla ya iluminada. Durante esta gran vigilia, hay lecturas bíblicas. En la tierra que di a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El canto del Gloria, Alto de los cielos, el solemne triple Aleluya y una liturgia bautismal. Al final, la Santa Misa de Resurrección. Esta es la noche, le dice el pregón pascual, de la que estaba escrito: será la noche tan clara como el día. Oh noche verdaderamente dichosa. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Cuán acertado pues estaba Carlos Manuel Rodríguez al decir: Vivimos para esa noche. aleluya. A Jesús, hermanos, nuestro Salvador. Y ahora vive y reina por todos los siglos. Necesario pues levantar el pecado, castigo bajado el el Valle del Turabo es una de las regiones más fértiles de Puerto Rico. Sus ríos propician la existencia de poblaciones humanas desde épocas prehistóricas. Aquí surge la hoy ciudad de Caguas, cuna de Carlos Manuel Rodríguez Santiago. Carlos Manuel, conocido cariñosamente como Charlie o Chali, nace el 22 de noviembre de 1918. Su padre Manuel y su madre Herminia eran personas sencillas y muy cristianas. La iglesia Dulce Nombre de Jesús de Caguas es donde Carlos Manuel se inicia en la vida religiosa: bautismo, confirmación y primera comunión. Aunque renovada la hoy catedral, guarda el espacio interior de siempre. Aquí es donde Carlos Manuel, entre tantos otros fieles, escucha y absorbe la palabra y se encuentra con el Dios vivo en la intimidad de la Eucaristía. Cerca de esta iglesia vive junto a su familia, su mamá Herminia y sus 4 hermanos, Carmen Gloria, Titay, Pepe y Aide. Desde muy temprano su mamá le transmite un gran espíritu de religiosidad a sus hijos, participando diariamente de la Eucaristía hasta edad avanzada. De todas las casas donde vive Carlos Manuel en Caguas, se destaca la hoy Casa Rosada, que alberga el Museo Abelardo Díaz Alfaro. Sus primeros estudios los realiza a los 5 años de edad. Recordaba a mi mamá, su titiyoya, que ya entonces Chali sabía rezar, leer, recitar, algo de aritmética, varias palabras
y oraciones en inglés, aprendía rápidamente y desde pequeño escribía sus experiencias de Dios en sus composiciones. Además del hogar, la influencia de lo sagrado en él comienza en el Colegio Católico de Caguas, dirigido por las Hermanas de Notre Dame y los Padres Redentoristas. Desde sus primeros grados, muestra gran interés en la vida de la iglesia y se convierte en un monaguillo fiel y cumplidor. Al graduarse de 8º grado, logra el primer honor de su clase. Ya gusta mucho de la música sacra y de la naturaleza. Al igual que San Francisco de Asís, imagina el mundo de la naturaleza como un espejo donde se percibe el reflejo de Dios. Desde los 13 años, padece una condición de salud que le acompañará por el resto de sus días. Debido a esta condición, le toma muchos años terminar su escuela superior. Estudia un año en la Academia del Perpetuo Socorro en Miramar y termina su escuela superior en la José Gautier Benítez de Caguas en 1939. Carlos Manuel estudia solo un año en la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras en 1946. Pasa todas sus asignaturas con notas de A. Sin embargo, su pobre salud le impide terminar una carrera universitaria. ¿Pero en qué trabaja Carlos Manuel para ganarse la vida? Entre los años 1939 y 1960, realiza varios trabajos, principalmente clericales. Del año 1952 al 1960, trabaja como técnico de investigación en la Estación Experimental en Río Piedras. Aquí, de acuerdo con su jefe y compañeros de trabajo, rinde una labor excelente. En el 1960, renuncia a este trabajo porque había encontrado otro que le satisfacía plenamente. Se dedicaría a la evangelización de universitarios por medio de la educación teológica y litúrgica, un profundo y docto apostolado seglar. Así trabaja formalmente en el Centro Universitario Católico, bajo la dirección de su confesor, el padre jesuita Antonio González Quevedo. Carlos Manuel desempeña este trabajo con gran dedicación y afán hasta su muerte. Durante esta época, disfruta mucho de las misas que el centro celebra en la Iglesia de la Milagrosa en Río Piedras. Los tiempos de Carlos adulto se caracterizan por hechos y cambios drásticos y numerosos. Grandes transformaciones impactan al mundo de la posguerra. Puerto Rico sufre una transición radical de una sociedad agraria y rural a una industrial y urbana. Es el comienzo del consumismo y de un marcado cambio hacia el secularismo, como lamenta Carlos Manuel. Qué lástima que nos adelanten tanto la Navidad. El comercialismo, el secularismo nos han robado el gozo de la preparación de la Navidad durante el Adviento. Carlos Manuel vivía y sentía con la iglesia. Observaba fielmente el año litúrgico que comienza con el Adviento. Un planteamiento del Papa Pío X le da a Carlos Manuel la clave para su apostolado litúrgico. La fuente primaria e indispensable del verdadero espíritu cristiano es la participación activa del pueblo en la oración oficial y pública de la Iglesia. Varias encíclicas del Papa Pío XII son también puntos de referencia espiritual del siervo de Dios, Carlos Manuel. De todas sobresale la llamada Cuerpo Místico, que concibe una iglesia constituida por los fieles, dándole vitalidad con las funciones y dones que aportan. Además, llama a la santidad de los laicos. Otras encíclicas del mismo Papa Pío XII reconocen, autorizan y promueven los estudios bíblicos científicos hechos por laicos y facilitan el acceso de los fieles a la liturgia como
como culto público de toda la Iglesia. A pesar de estas encíclicas, la Iglesia aún se atrincheraba en su posición conservadora. Su liturgia no había cambiado desde los tiempos del Concilio de Trento en 1545. La Santa Misa se llevaba a cabo en latín, con el sacerdote de espaldas al pueblo, que poco o nada podía entender de esta magna celebración. En este contexto, Carlos Manuel se adelanta al Concilio Vaticano II, convocado por el Papa Juan XXIII. Entiende antes que muchos teólogos la apremiante necesidad del vernáculo en la celebración de la Santa Misa. El uso del latín estaba tan arraigado que se le tenía por inmutable. Por ello, a Carlos se le conoce como apóstol preconciliar del movimiento litúrgico. Carlos Manuel escribe un manual donde aparece el latín y al lado su significado en español para tratar de minimizar la barrera del idioma en la Santa Misa. Algunas de sus más íntimas amistades abrazan la vida religiosa. Entre estas, un grupo se encuentra en un convento de clausura en Trujillo Alto. Manuel era una persona sumamente acogedora, bondadosa, sencilla, inspiraba una gran confianza a todo el mundo. Una persona silenciosa, con esos silencios más bien cualitativos de quien está escuchando para verdaderamente hacer una respuesta también cualitativa a su interlocutor. Era una persona alegre, transmitía mucha paz. Era una persona sumamente caritativa, de una caridad exquisita, diría yo. Se veía en el trato que él tenía con las personas, con su familia, con sus amigos, con sus sobrinos, con todo el mundo y con los feligreses de su parroquia. Otras personas y familiares también atesoran gratos recuerdos de la personalidad de Carlos. Personalmente muy afable, quizás impresionaba como alguien tímido, pero creo que su timidez era más una forma de respetar el espacio que debe haber entre dos personas para que haya un diálogo correcto. Una persona con un sano y fino sentido. ¿Y qué noche es esa? Es la solemne vigilia pascual, centro y meta de nuestra liturgia. Palabras iluminadas de Carlos Manuel Rodríguez. El sábado santo, cerca de la medianoche, la iglesia celebra la vigilia pascual. Aquí en su abadía de Humacao, los monjes benedictinos comienzan esta ceremonia con la bendición del fuego. A este canto, los fieles se dirigen a la capilla ya iluminada. Durante esta gran vigilia hay lecturas bíblicas. En la tierra que di a sus padres, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. El canto del Gloria. El solemne triple aleluya y una liturgia bautismal. Este pregón rinde alabanzas a Jesucristo. Al terminar y del cirio pascual, el fuego simboliza la virtud de Cristo que supera la oscuridad del pecado. El cirio pascual representa al Cristo crucificado y resucitado que nos transmite su luz liberadora. Del cirio, los creyentes encienden sus velas. Luego, caminan en procesión para gozar del canto del pregón pascual, el Exultet. Al final, la Santa Misa de Resurrección. Esta es la noche, le dice el pregón pascual, de la que estaba escrito: será la noche tan clara como el día. Oh noche verdaderamente dichosa. Solo ella conoció el momento en que Cristo resucitó de entre los muertos. Cuán acertado pues estaba Carlos Manuel Rodríguez al decir: Vivimos
para esa noche.